ir a la palabra de Dios y le pido que me acompañe en Mateo capítulo 20. Let's go to Matthew chapter 20. Voy a leer del versículo 1 al versículo 16. I'm going to read from chapter 1 to 16. Estaba orando por esta palabra, este primer mensaje I was praying for this first message. que siempre esperamos que Dios nos direccione. We always wait for Para God todo to el direct año que us viene. for the whole year that it's coming. Y Dios me daba este sencillo mensaje, God gave me this easy message, pero realmente Simple. muy profundo, but very deep. que nos nos debe de llevar a reflexionar It shall take us to reflect y debe de ubicarnos para lo que viene para este año. and position us for what is coming En this Mateo year. capítulo 20, Matthew chapter 20, versículo 1, verse 1. ¿ya lo tiene? You have it? Si lo tiene, diga un fuerte amén. If you have it, say it loud, amen. A ver, enséñeme su Biblia. Show me your Bible. Uy, qué bueno que Dios es misericordioso It's so good that God is y por decir merciful. mentiras no se va a ir al And infierno. by saying lies, you're not going to go to Porque heaven. todos dijeron amén, pero no todos me enseñaron la Biblia o Everybody el said amen, but teléfono. not everybody showed me your Bible or your phone. Ya les he platicado muchas veces. I have told you many times. Yo era adolescente y comenzaba a ir a la I iglesia. was an adolescent and I was going to church starting. Y siempre me ha gustado sentarme hasta adelante. I've always liked to sit in the front Porque soy muy chismoso, muy metiche. because I'm very nosy. Y me distraigo viendo que la gente entra, sale. And I get distracted seeing Y people para no coming in distraerme and me out. sentaba adelante For siempre. not getting distracted, I will sit in the front. Y cuando el pastor o el que predicaba daba la cita, And when the pastor, whoever was preaching, gave the y sign, decía, si lo tiene, diga amén. and he said, whoever has to Yo say el primero, amen. amén. I will say the first one to say Me amen. decía, a ver, léelo por favor. I will tell me, read it, Y please. yo, ay, y dejaba caer la Biblia. And I will let my Decía, Bible uy, fall. recién ahorita se me Oh perdió. my God, I just lost it. I said, No, yo no había encontrado nada, ni sabía, ni conocía la Biblia. I haven't even found anything. I didn't even know the Bible. Le doy un consejo. Let me give you an advice. Si tiene su Biblia, If you do have your vaya Bible, al índice, go to the busque index, el libro look for the o la book, carta or the o el letter, evangelio, or the gospel. mire la página y vaya. Look for the page and go to it. Eso no es muy espiritual, That is not very spiritual, pero sirve mucho. but it Amén. works. ¿Ya lo tiene? Vaya You conmigo have en it. el verso 1 de Mateo capítulo 20. Verse 1, Matthew chapter 20. Padre, damos gracias en esta hora, Lord, we thank you in this hour. en este primer servicio del año para This nosotros. very first service in the year for us. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Thank you, Lord, because we're united in your porque name. estamos buscando tu dirección, Because we're seeking your direction. estamos buscando tu consejo. We're seeking for your advice. Que espíritu de sabiduría, de revelación Spirit of wisdom and revelation y de consejo venga sobre nuestra vida. and advice can come to our lives. Pedimos que traigas luz We ask you to bring light sobre esta escritura over this scripture. y que tú ministres nuestro You corazón can minister our heart y que nos lleves a caminar en victoria to take us to walk in victory. los 365 días del año. 365 days Gracias, of the year. Señor, Thank you, Lord. porque estamos comenzando el año Because we're starting the year. y lo estamos comenzando contigo. We're starting it with you. Y si el comienzo es bueno And para The nosotros, start is good for us. sabemos que todo el año será de We know bendición. that the whole year will be a blessing. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit. y nos rendimos a ti We surrender to para you que tú nos ministres. so you can minister us. Ora conmigo y dile, Espíritu Pray Santo, with me and say, Holy Spirit, tú eres mi you maestro. are my teacher. Enséñame, Teach me. háblame en esta tarde. Speak to me tonight. Muéstrame tu palabra Show me your word en mi corazón. in my heart. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, que son casi las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y él les dijo: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, comenzando desde los que llegaron al último hasta los primeros que comenzaron a trabajar. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él les respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. No me es lícito, no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Diga conmigo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Cuando oraba al Señor, me daba este pasaje que conocemos muy bien, y muchas veces he predicado y enseñado de este pasaje. Pero cuando Dios me hablaba para comenzar este año, me habló muy claramente en este pasaje. Entendemos que el dueño, el padre de familia, es el Padre Celestial, es Dios. Y entendemos a través de la palabra de Dios que cuando habla de la viña, está hablando de la iglesia. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Dijo: ustedes son las ramas. Entonces, cuando está hablando de la viña, está hablando de la iglesia, no del edificio, sino está hablando del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Y dice que el padre de familia salió a la primera hora del día a contratar obreros para que trabajaran en la viña. Y dice que encontró a un grupo de hombres y les dijo, y convino con ellos, hizo un trato con ellos. Y ellos les dijo: vayan a trabajar a la viña. Y entonces ellos dijeron: bueno, entonces, pero queremos que nos pagues un denario. Un denario es el salario de un día de trabajo, de un jornalero. Y dijo: queremos que nos pagues un denario. Y ellos dijeron: ok, está bien, vayan a trabajar. Pero como la viña lleva mucho trabajo, él salió más tarde a buscar más trabajadores. Y llega y les dice: ¿por qué están aquí desocupados? Vayan y trabajen a la viña y les voy a dar lo que es justo. Y así fue 3 horas después, otras 3 horas después, y lo mismo. Cuando eran las 5 de la tarde y faltaba 1 hora para que el sol se metiera, dice que salió y encontró a cierto grupo y les dijo: ¿por qué están aquí sin hacer nada? Y le dijo: porque nadie nos ha dado trabajo. Nadie nos ha contratado, dice otra traducción. Otra traducción dice: nadie nos ha dado la oportunidad. Diga
conmigo, opportunity. nadie nos ha dado la Say oportunidad. with me, nobody has given us the opportunity. La iglesia en esta nación, The church in this nation, el Señor me decía, representa los trabajadores de la última hora en la que el padre de familia fue. the Lord was telling me, it represents the time of the last workers. ¿Por qué? Why? Porque el evangelio Because the gospel, tiene cientos de años siendo predicado. it has been preached for 100 De years. hecho, los pioneros que venían de Europa As a matter of fact, the pioneers that came fundaron from esta Europe nación buscando una tierra para adorar a Dios, found this nation looking lejos for de a la place to persecución. worship God far away Pero from antes persecution. de eso, Before that, ellos tenían literalmente siglos caminando en la palabra de Dios, they had literally centuries trabajando walking en in la the word of obra God, del Señor. working in the word, Y esto lo he hablado en otras I have ocasiones. spoke about this in other Principalmente la iglesia americana, the American church, most las grandes the denominaciones, great denomination, en las misiones evangelísticas a Sudamérica y and the Centroamérica, evangelistic missions for Southern a Asia and Asia, y algunas partes de Europa donde no había llegado el evangelio, and some parts of Europe where the gospel enviaron hasn't been reached. misioneros a todo el mundo. They sent missionaries to the Y whole estoy world. hablando de cientos de años. And I'm speaking about hundreds of Y years llevaron ago. el evangelio y trabajaron mucho. They took the gospel and worked Y hoy harder. vemos una iglesia en Centroamérica, Sudamérica, Today we can see church in South America and pero Central America. es el fruto del trabajo But that is fruit of the word de la iglesia americana of the American church y también de la europea, and also the European one. que llevaron el evangelio y diga conmigo, y evangelizaron al mundo. That they took the gospel and evangelized the world. Pero la iglesia hispana But the Hispanic church en esta nación, in this nation, literalmente, literally, aunque la iglesia puede tener 30, 40, 50 años, even the church can have 80 años, 80, 50, 40 es years. una iglesia nueva It's completamente. a completely new church. Solamente esta iglesia bautista, Only this que Baptist nosotros church rentamos el edificio, that we rent the building. tiene más de 80, 90 años. It has more than 90 Conozco years. congregaciones que tienen 115 años. I know congregations that are being Pero hablar de la 115 iglesia years. hispana But speaking of the es una Hispanic iglesia church, muy nueva. it's a very new church. Y el Señor me dijo, la iglesia hispana The Lord told me the Hispanic es esta church que solamente vino a trabajar en la última hora. is this one that came to work in the last hour. Y lo mismo que ellos dijeron, And the same thing they said. dijo, ¿por qué están aquí sin hacer nada? Why are you here without doing anything? Porque nadie nos contrató, nadie nos dio la oportunidad. Nobody has hired us and given us the opportunity. Y la razón principal por la cual And the principal tú reason estás en esta nación, why are you in this o nation? tal vez tus padres llegaron a esta Or maybe nación, your parents came to this es nation. porque en su It's nación because in their nation no tenían they oportunidades. had no opportunities. Y venimos a esta nación And we- buscando mejores oportunidades de We vida. come to this nation to look in better opportunities. Algunos of life. oportunidades financieras, Some financial opportunities. otros una mejor vida para sus hijos, Others a better life for their que tal children. vez tenían lo económico, Because they have maybe the economic. pero en el ambiente But cultural in the y cultural la environment problemática y violencia de nuestros and the países, problems in the violence in our country. era muy difícil crear una familia, crear hijos. It was very difficult to raise a family. Y muchos and vinieron children. huyendo literalmente de la violencia. Many came running from Pidieron violence. asilo político y se refugiaron en esta nación. They asked for political asylum and ¿Por staying qué? in this nation. Why? Porque no encontraron oportunidad y venimos buscando mejores Because they oportunidades. couldn't find the opportunity and we came O asking dime for una better cosa, ones. ¿por qué estás tú en esta nación? But tell me why are you in this nation? ¿No buscando una mejor oportunidad de vida? Not looking for a better opportunity. ¿No of life. buscando algo mejor para tu familia? Not looking for something better for your ¿No family. buscando algo mejor para tu futuro? Not looking better something for you. Ellos dijeron, estamos aquí porque nadie nos ha contratado, nadie nos dio la They oportunidad. said we're here because nobody had hired us or giving us the opportunity. Y esa es la iglesia que el Señor está llamando en este tiempo. And that's the church that God is calling in this Ese time. grupo de personas que nunca tuvieron la oportunidad The group of people that never had the y opportunity. que son personas tal vez nuevas en el Evangelio, They might be new people in the gospel. pero el Señor con un mensaje y una misión muy clara y específica God with a clear message and instruction. le dice, specific vayan instructions.
he says, y "Go trabajen en la viña, and work in trabajen the en la vineyard, obra". or work in the vineyard." Esa es la palabra del Señor para nosotros en That's este tiempo. the word of the Lord for us Y in esa es this la year. palabra que nos direcciona para todo este año que viene. And that's the word that is going to direct us in the Este whole. año es un año de dejar nuestra propia agenda, This year is a year to leave our own agenda. de dejar de buscar nuestros propios sueños y anhelos personales. Seeking our own personal dreams Y muchas veces and many que times nacen de una vanidad, that they are born from vanity, que nacen tal vez de un vacío en nuestro corazón. that they may be born from a void in our Es heart. necesario que nosotros It is necessary for busquemos cuál es la voluntad del us Señor. to seek what's the will of God. Y este año es un año de que la iglesia This year is a year literalmente for the church trabaje en la viña del will Señor. literally work in the vineyard of the Lord. Porque tenemos años orando We have years y praying preparándonos and preparing y ourselves, creciendo como discípulos de Jesucristo, growing as disciples of Christ, aprendiendo las doctrinas de Jesús, learning the doctrines of Jesus, aprendiendo la verdad de la palabra de Dios. learning the truth of the Word of God. Y vivimos orando We live y praying vivimos preparándonos. and we live preparing ourselves. Pero es tiempo But it is de time que toda esa for preparación all that la preparation llevemos y la pongamos por obra. we can take it and make it work. Porque de nada nos sirve vivir orando y It's preparándonos. good for nothing not to live in praying. Imagínese una persona Imagine a person que viva estudiando toda la vida. who lives studying his whole Estudia life. una carrera, cualquiera que le guste a He usted. can study whichever Cualquier career, licenciatura. any Se gradúa doctorate. y dice, quiero conocer más. He graduates and he says, I want Y ahora to know more. estudia un doctorado. And now he is looking Y, for después, another y doctorate. sigue estudiando. And he keeps on Y studying estudia, and study and study pero and study. nunca trabaja But he never y nunca works. ejerce la carrera. And never ¿De qué works le in his sirve career. tanto conocimiento? What good is so much knowledge? Solamente para colgar los diplomas en la pared. Just to hang the diplomas in the wall. Y la iglesia, como cristianos, tenemos muchos diplomas, reconocimientos. Nos encantan los reconocimientos. And as the church, Que we nos have so many reconozcan recognizements nuestra labor, nuestro trabajo. for them to recognize our Pastor, aquí work. está mi certificado de bautismo, ya lo pegué Pastor, ahí. here's my certificate Terminé of la baptism. escuela de I ministerio, finished school of ministry. el discipulado, The discipleship. fui al encuentro I went to the y encounter. ya ahora estoy creciendo. ¿Y de qué nos sirven tantos títulos en la pared And I'm growing out. Why are good those titles si in the no wall? trabajamos If we don't work en lo que tenemos que in trabajar? what we're supposed to work. Y entonces el Señor le dijo, vayan y trabajen en la obra. The Lord said, go ahead and work in the Y vineyard. dice que ellos fueron y trabajaron una sola hora. They did went and worked for one Los single otros hour. trabajaron todo el día. The other ones worked Y for ellos the whole mismos dijeron, day, and they said, llevamos toda la carga they said, we have Diga all conmigo, the toda la burden. carga Say it with me, all y el the calor burden del día. and the heat of the day. Ellos trabajaron mucho They worked for so y much, porque trabajaron mucho, and because they worked so ellos much, recibieron un they denario. received one denarius. ¿Por qué recibieron un Why denario? they received one Porque denarius? ese fue el trato que hicieron Because that was the con el agreement padre de familia. that they did with the family. Diga the conmigo, father of the ese fue el family. trato. They say that was the El peor agreement. error que nosotros podemos cometer The worst mistake we can make es estar negociando con Dios is to be making business y decirle, with God Señor, sí, yo voy a ir a la iglesia. and said, yes, I'm going to go to Si church tú me das esto. if you give me this. Señor, yo te voy a servir Lord, I'm going to serve you si tú me das este trabajo. if you give me this Y job. si me das el aumento de And salario, if you give me the raise entonces of my voy a salary, hacer esto. then I'm gonna Y do sabes this. una cosa, And you know something? cuando tú pactas con Dios When you make y covenant hablas with con God el Señor, and speak with the el Lord, Señor te toma la palabra. the Lord takes Y your si word, tú cumples lo que estás hablando, and you fulfill what you're el saying, Señor cumple su the palabra. Lord fulfills His Porque word. Él es un Dios, Él es un Padre y un Dios bueno y fiel. Because ¿Cuántos He's a dicen Father amén? and faithful Pero Father. ¿sabes una cosa? But you know something? Que nosotros podemos poner un precio, We can put a price. pero nunca va a ser mayor que el amor y la misericordia de It's Dios. never going to be greater than the word and Y mercy nosotros of God. podemos decir, Señor, es que es justo que yo tenga más. We can say, Lord, it's okay for me to Es have justo more. que yo ya tenga mi casa. It's okay and it's just for me Es to have my justo que house. yo tenga mi propio negocio, mi trabajo es justo, Señor. It's justice for me to have my Yo te he job and my creído, own. he caminado contigo, I believe you and te he walked servido with you. I have served y tarde you. o temprano esas cosas van a venir. Sooner or later, No those porque things el are gonna pastor come. lo diga, Not because the pastor porque says it, Jesús lo dijo. because Jesus Dijo said que it. si tú renuncias a casa, padre, hermanos, He said that if you give up your herencia, father, houses, parents, tendrás 100 veces inheritance, más en esta vida you will have 100 times y more en la in this venidera, life la vida eterna. and in the upcoming Diga one, the conmigo,
conmigo eternal 100 life. veces más. Say it with me 100 Eso times es more. seguro que venga. That is for sure to Pero come. la misericordia de But Dios the mercy of y la God justicia de and Dios the righteousness es of God mucho más grande is even greater que los límites que nosotros le ponemos a Dios. than the limits that we put to God. Aprende esto. Learn this. Él le dijo, vayan, y fue el padre de, o sea, si fuera mi negocio, If it wouldn't be my business, imagínese, yo Carlos, imagine me, Carlos, y voy a pagarle a los trabajadores, I'm going to pay the workers. yo le pagaría primero I will pay first a los que trabajaron primero. those that work ¿Por first. qué? Why? Porque si yo Because if tenía pensado pagarle lo mismo a todos, I was thinking on a los paying que the same trabajaron thing una hora, to those that work como an los que hour, trabajaron 12 horas, like the ones that work for yo 12 Carlos, hours, me, Carlos, para que no se me hiciera un motín con los so trabajadores the workers will not get mad at me y evitarme estas murmuraciones save me this murmuration y evitar que estuvieran peleando conmigo, and avoid for them to yo be les fighting diría, with me. págale a los primeros I will say pay the que first reciban ones, su denario they can receive their y que se denarius, vayan, y así and sucesivamente. they can leave, and just like that the Cuando rest, llegue los que trabajaron una hora, when the ones that work van a 1 hour recibir un pay, denario, they're going to receive one denarius. pero los otros no se van a hacer problema, All the ones are not going to know, porque no se van a dar cuenta. We're going to be no problems Pero el with padre them. de familia le dijo al mayordomo, no, But the father of the family llámalos said no. a todos. He said call all Igual, of yo them. hubiera llamado de uno por uno. The same, I will call Él one dijo, by one. llámalos a todos He said no, call all y of them. págales primero I'm paid first a los que solamente trabajaron una hora. to those that work only for 1 Imagínese hour. usted, Imagine yourself. ellos entendían lo que era un denario. They can't understand what a denarius Ellos le was. dijeron, ve y trabaja y vas a recibir lo justo. He said, go ahead and work and you're Ellos gonna en receive su what is mente righteous. And tal vez estaban esperando recibir la 10ª parte. in their mind, they were thinking receiving the 10th. Pero cuando el mayordomo les pagó, oh sorpresa, When the wow, the one in charge paid them, un they said, denario. a denarius. Yo creo que entre ellos han de haber dicho, cállate porque se me hace que se equivocó. I think they would say among them, be quiet Y because I entonces think he tal was vez wrong. alguno dijo, pero me dices un denario. And maybe one of them said, you gave me Y a yo solamente denarius, trabajé una hora. and I only worked for 1 hour. Porque el padre dijo Because the father que said, te iba a pagar lo He justo. was gonna Diga pay conmigo you- lo justo. pay you what was Entonces right. entendemos que lo que para nosotros es justo, We can understand that what para is Dios no tiene sentido. right for us, but La God has no justicia sense. de Dios The righteousness va of más God allá de nuestro goes entendimiento. beyond our Y le understanding. dijo, ¿por qué ustedes se enojan si ustedes hicieron este negocio He conmigo? said, why you get mad if you agree with this with me? Le dijo, o tienen envidia He said, or you envy. porque yo soy bueno Have envy because y I'm porque good. quiero pagarle a ellos lo mismo que a ustedes, por eso están And enojados. because I want to pay them the same thing as you, that's why you're mad. Escuche esto, Listen to this. el dinero no tiene moral. Money has no Aprenda moral. esto. Learn this. El dinero no tiene moral. Money has no moral. El dinero no cambia a nadie. Money doesn't change La gente nobody. dice, People ahora say, tiene dinero y cambió. now he has money and he changed. Ya se le subió y ya no le habla a nadie porque ahora tiene dinero. He feels better and he doesn't ¿Alguna speak to vez ha nobody because he has escuchado money. eso Have you o ha ever- pensado de esa Have you manera? ever heard or thought like that? Pero el dinero no cambia a nadie. Money doesn't ¿Sabe change lo que hace nobody. el dinero? You know what money does? El dinero revela el corazón. Money reveals what's in your heart. Esa arrogancia o esos pensamientos ya están en el corazón. They're arrogant and those thoughts are already Pero in cuando your heart. cuando hay pobreza, no hay dinero, But when there's poverty and there's no money, pues se la aguanta. then you. Pero cuando keep it. tiene dinero, But when you have el the dinero money, revela el corazón. money reveals. El dinero your no es heart. bueno ni es malo, Money is not good pero or el bad. dinero revela lo que hay en el But corazón. money reveals what's in Por the eso heart. el padre de familia le dijo, llámalos a That's todos why the father of family said, y call all of them págales. and pay them. Porque cuando les Because pagues, when you pay them, entonces realmente va a revelar el corazón that is truly going to reveal y the las, heart y las verdaderas intenciones por las cuales, perdón, la verdadera motivación and the true intention por la que estaban trabajando. why they were working. Entonces entendemos que cuando Dios quiere bendecirnos, We can understand that when Él God nos wants to bendice bless porque us, Él es bueno. He wants Diga to- conmigo, Dios es He bueno. blesses because He's good. En los días de Navidad, In the days of Christmas, Saraí nos invitó a mi esposa y a mí, Saraí mi hija, Sarah, my daughter, invite me nos and my wife. invitó a un museo, el Museo de la Biblia. She invited us to the Museum of the Bible. Realmente era un tráiler,
un tráiler, It was a trailer. todo equipado por dentro, era un museo por dentro, Occupied it inside. It was a museum con miles de años de historia, with thousands of years historias of de la history. Biblia. Histories of the Bible. Me impresionó una Biblias de todo tipo I was amazed. y la Bibles historia en cada país, of all kind and stories cómo of every entró, lo que country, sufrió la gente. the way they went in and how the people suffered. Encontré una Biblia I found a Bible entera that was complete, escrita en un pedacito así. written in a place Toda like la Biblia. this. The whole Bible. La llevaron al espacio. They took it to space. Había que verla en un microscopio ahí They had to take, we para had to moverla, see it in a para que los microscope astronautas pudieran llevar su Biblia. to be able to see it so the astronauts can Y take entonces their Bible. era un museo ahí de historia de la Biblia. It was a museum of history of the Bible. Pero realmente ese museo lo trajo una iglesia rusa que estaba ahí, hermanos rusos. That museum, Russian church brought it. Y sabe una cosa, cuando me paré enfrente When I stepped in the front y vi la iglesia, and I saw the church, dije, wow, I said, wow. estaba toda equipada la iglesia. The whole church was La iglesia tenía todo lo que la congregación, o sea, el edificio tenía The building had todo lo que la congregación necesitaba. what the whole congregation Estaba needed. todo tan organizado. Everything was so organized. Es más, tenían 3 o 4 carros cuidando el estacionamiento, There were like 3 or 4 cars taking con care las of the luces parking lot, prendidas, with cuidando el parking, their lights on, taking care of porque the parking. todos los carros que estaban ahí, Because all the cars no that había were un there, carro feo. there was not an ugly Y car. la gente que iba llegando a la iglesia, And the people that was getting to church, iban llegando, comenzaba el servicio de Navidad, it was starting the service of Christmas. todos iban vestidos de lujo, They were all de dressed fiesta completamente. as a party, a complete. Es decir, en otras palabras, así se lo digo, In other words, I'm telling you, era muy fácil darse cuenta que era una iglesia de ricos. it was very easy to tell that there was a church of Y rich entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué ellos tienen todo esto? people. I asked Lord, why do they have all Dijo, this? porque han trabajado mucho. And he said, because they have Porque worked a lo lot. que ellos tienen Because what they have no es el trabajo de un año, ni 10 años, ni 20 años. is not a work of 10 years, 1 Esta year. iglesia ha sufrido la persecución. This church has suffered En the Rusia, persecution in Russia. los hermanos de Rusia sufrieron la persecución donde literalmente los mataban por Our reunirse. brothers of Russia literally suffered. Y no les They will importaba, kill se them. reunían And they didn't care, they will y get predicaban together. el evangelio And they will preach the gospel. y enseñaron a los niños pequeños a ganar almas en las calles. They teach the small children to win Porque souls los on the adultos streets. no podían acercarse a la gente a predicarles, The adults couldn't get close to the other adults to preach. porque si las autoridades veían un adulto Because if the acercándose, We see an adult getting sabían close. que era un cristiano evangelizando, They knew it was a la Christian cárcel y evangelizing, matarlo. To jail and kill him. No había muchos pastores. There was no many pastors. Un solo pastor One single pastor. en un día in one day, recorría 6 o 7 he congregaciones. will go through 6 or 7 Manejaba 4 congregations. horas He will, y drive después for se 4 iba, hours, manejaba 3 horas and then 3 y después hours. se iba y manejaba y predicaba 4, 5, 6 And veces another 3 hours and he will preach 3 porque 4 no times. había pastores. Because there was no Cada pastors. Biblia que ellos Every tenían Bible they had, era un tesoro verdadero para it was a ellos. true treasure for Cuando them. lo recibían lloraban, al igual que la iglesia en China. When they would receive it, they Los would cry as hermanos que China. en la persecución tenían una Biblia y lloraban porque tenían una Biblia, in the persecution they would cry because porque they would se have la a podían Bible. llevar a su casa. Because they were able to take it Pero home. estamos hablando de una iglesia que literalmente tiene cientos de We're años speaking of a church that has y 100 que han years, sembrado and they have y que han sown, sido and perseguidos they've been y persecuted, que han trabajado en misiones And they have llevando el evangelio. work in missions, taking the Y lo gospel. que a la iglesia ha sembrado And what the church has no sown solamente es para construir edificios, isn't just to build sino es the para building, sembrar en la vida de las but it's personas. to sow in the life of people. Hoy en este día, Today in this day, ellos tienen un they edificio have a y building. tienen lo que necesitan. They have what they need. ¿Sabe por You qué? know why? Porque han trabajado mucho. Because they have worked a lot. Pero el Señor, cuando me dio esta When the palabra, Lord gave me this word, me dijo, ustedes son esos trabajadores de la última hora. He said, you are those workers of the last Porque hour. nosotros Because we somos los trabajadores. are the workers. Y no sé si usted lo sabe o lo entiende, I don't know if you know it or you can pero understand it.
entendiendo la palabra de Dios understanding the word y aún of las God, profecías de and Jesús, even the prophecies of estamos Jesus, viviendo en los últimos tiempos, we are living the last antes de la times, segunda venida de nuestro Señor before the Jesucristo. second coming of Todas our las Lord Jesus. señales, All the signs, todo lo que Jesús dijo se está cumpliendo todo al mismo tiempo. everything Jesus said is getting accomplished Y at estamos once. en los viviendo los últimos días. We are living the last Y el times. Señor profetizó un gran avivamiento The de Lord los últimos días, prophesied a great revival in the last donde days, dijo que el evangelio se predicaría en todo el mundo, where he said the gospel was going to be en preached todos in the los whole pueblos world, y naciones, and all people y on que the miles de nations. personas vendrían a los pies de Cristo. Thousands of people were going to come to Cuando the Él feet lo of Christ. dijo, When he said it, predicaba y pocas personas venían a he los will pies de preach and little Cristo. people will come to the Es feet of más, Christ. muchos de los discípulos de Jesús regresaban al mundo, Many of the lo disciples of dejaban Jesus atrás. go back to the world. They Los lived. primeros cristianos The first Christians, o los discípulos del primer siglo, or the disciples of the ellos first century, predicaron y trabajaron mucho they preach and work a y lot, levantaron and they congregaciones, lift up levantaron congregations, iglesias. they raised churches. Pero lo que hoy vamos a ver But what today we're going to es un see gran movimiento del Espíritu is a Santo, great movement of the Holy donde Spirit, miles de personas where van a thousands recibir a of Cristo. people are going to receive Y Christ. solo he predicado desde hace mucho I tiempo. have preached this for a long Si time. estamos en esta nación If we y en are este lugar, in this nation no and in es this una place, casualidad. it's not just a Estamos porque coincidence. Dios nos trajo a este We're lugar. here because God bring us Y estamos here. aquí para trabajar And en la viña we're del here to Señor, work in the vineyard of the porque Lord. somos la iglesia de la última hora, Because we're the church of the last hour. donde no vamos a trabajar cientos de años We're- como las otras We're iglesias, not going to work hundreds of years like que the son other churches. genuinas That iglesias, are genuine genuinos churches, ministerios, genuine genuinas ministries, denominaciones, denominations that are y que se genuine, movieron en grandes and avivamientos. they move in great revivals. Pero hay un avivamiento But para there nosotros en Puerta, It's a revival for us y ellos in Warren. pasaron cientos de años They para spent lograr eso. hundreds of years to Pero accomplish nosotros that. But we vamos a are trabajar going to work una hora, 1 hour, y el Señor and the Lord nos va a dar lo que Él quiere darnos. is going to give us what he Porque wants to todo, give us. imagínese usted Imagine yourself, una iglesia que trabajó cientos de a church años that worked for hundreds of y years. levantaron congregaciones, And they led the churches. hicieron They discípulos. made disciples. Pero ahora, But now, en el tiempo de Dios, in the time of God, en el tiempo del Espíritu in the Santo para esta time nación, of the Holy Spirit for this donde nation, no es la iglesia when hispana it's not the Hispanic la que está church, profetizando, the one prophesying, sino es la misma iglesia americana, But it's nuestros hermanos the same American church, our rusos, brothers, the asiáticos, Russians, que es Asians, son nuestra propia that they're iglesia. our own Ellos church. están They profetizando are prophesying que el gran avivamiento that the para great esta nación que viene revival that is viene country por la iglesia is hispana. coming by the Hispanic Hace church. tiempo, Years, many times ago, 5, 7, 8 años atrás, 5, 6, 7 years ago, fui invitado a una convención bautista. I was invited to a Baptist convention. Todos eran pastores They bautistas. were all Baptist pastors. Yo solamente era el único, mi esposa y yo, que no éramos My bautistas. wife and I were the only ones that were not Baptist. Y algo raro porque era un campamento y todos estaban en cabañas. Something weird because we were camping and A they were nosotros all nos in mandaron a cabins. un hotel They sent us to a y hotel nos pusieron ahí. and they put us there. Y toda la conferencia de los The bautistas whole conference of the Baptists, era: la denominación va decayendo, the denomination is going las iglesias se down. están cerrando, Their churches are getting closed. la iglesia cambió de nombre Their church changed porque la their name nación ya no quiere nada con la iglesia bautista. because the nation doesn't want anything La with the gente se Baptist espanta church. cuando escucha bautistas People get afraid when they y listen le to cambiaron Baptist, por nueva generación. and they change it for the new generation. Entonces, y dice, y lo que estaban hablando ahí, And what they were saying there, estaban diciendo, bueno, todo lo que estaba pasando. No quiero alargar. saying everything that was happening. Pero algo dijeron. But they said something. El orador principal, The principal prayed. un anciano con mucha sabiduría y conocimiento, An elderly man with so much wisdom and knowledge. y muy conocido, porque si algo tiene la iglesia And bautista very known because he's not, the es Baptist que church has aman something, la palabra de is Dios. that they love the word of God. Aman la palabra de Dios y aprender. Love the word of God and Y los learn. bautistas And the Baptists es una iglesia muy fuerte is a doctrinalmente, Very strong church porque aman la doctrinally, palabra. because they love the Entonces word. este hombre, conociendo la palabra, This man knowing the word, le dijo: nosotros tenemos el edificio, los edificios, he said, we have the buildings, tenemos el dinero, we have the money, tenemos todo, we have everything, pero las iglesias se están cerrando. but the churches are getting closed. Y dijo:
Y los hispanos, He los said, pastores The hispanos, Hispanic church no pastors, tienen lo que tienen ustedes. they don't have what Y you entonces have. con el dedo les apuntaron, solo eran pastores en esa There were conferencia. only pastors in that Un lugar conference. tal vez así de grande, pero puros Maybe pastores a place bautistas. this big, but it- Y there le were dijo, Baptists. ustedes cuando comienzan He said, you when you les start, pagan la universidad teológica. you pay their theological university. Le dijo, cuando terminan, When you finish, ustedes les dan un edificio you give them a building para que pastoreen esa so they congregación. can pastor that congregation. Les dan una You congregación, give them a congregation. les dan un salario, You give them a les salary. dan un seguro You médico. give them insurance. Y sus medical hijos insurance. And their tienen la children universidad pagada. have their university Les dan paid. una casa You give them a y house, tienen todas las cosas que and necesitan. they have everything they need. Y las iglesias se están cerrando. And the churches are getting Le dijo, closed. pero las iglesias hispanas, But the Hispanic churches, le dijo, los pastores, he said, the pastors, primera, dijo, muchos de ellos ni tienen papeles legales. many of them don't have legal papers. Muchos no conocen el idioma. Many don't know the language. Nadie les paga. Nobody pays them. Muchos trabajan en su trabajo para poder pastorear una congregación. Many work their own Así job comenzamos nosotros. to have a congregation. That's how No we started. tienen un edificio, They don't have a building. no tienen nada. They have nothing. Y las iglesias están creciendo, And the churches are las growing. congregaciones están The creciendo. congregations are growing. Cuando terminó la conferencia, When the conference was les over, dijo, los pastores dijeron, entonces, ¿qué tenemos que the hacer? pastor says, so what we have to do? Habló como otros 25, 30 He minutos, spoke like another muchas 25, 30 cosas. minutes, many things. Y le dijeron, pero no entendemos. They said, but we don't understand. Se paró el hombre anciano, The old man stand up. dijo, se los voy a decir claro para que lo entiendan. He said, I'm gonna see it clearly so you can Ábranle understand la it. iglesia, Open the church. ábranle el edificio a Open esos the pastores. building to those pastors. Denle el edificio. Give them the building. ¿Tienen dinero? You have money? Désenlo para su Give ministerio it to them for their y ministry. aprendan todo de ellos. And learn everything from Le them. dijo, porque ellos He tienen said, because they lo que have nosotros perdimos. what we lost. Aprendan de, pero qué van pastores. Pero qué vamos a aprender. But what are we Ya going to learn? aprendimos en la We are- universidad teológica. I really learned in the theological Le dijo, university. vayan, He siéntense said, go y ahead con and esas sit down, palabras and with those aprendan, words, learn, róbenle lo que tiene steal what they have, y aplíquenlo a su congregación y apply la it congregación va a into crecer. your congregation, and your congregation is going to Al grow. final nos sentaron At the end, they sit un grupo him. de líderes, a mi esposa y a mí. They sit, my wife Yo and I, orando los 3 días. I was praying the ¿Qué 3 estoy days, haciendo aquí? What am I doing here? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Why am I here, Es más, Lord? para ir le dije a mi pastor, And even to go, I asked my pastor, pastor. me invitaron, pero ni quiero ir, le They dije. invited me, but I don't want to Y go. me dijo, ve, And he said, go ahead porque and es go. el Señor el que te está llevando. Because it's the Lord the one taking you. Dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago I aquí? said, what am I doing here? What am Al I final, doing cuando here? terminó, nos sentaron en una mesa redonda. At the end, they sit us Pensé que era round como el table. rey Arturo, iba a sacar mi espada, pero no me. I felt like King Arthur taking out my sword. Y me dijeron, And they told me, ¿qué es lo que ustedes tienen what is it that you have que nosotros no tenemos así? that we don't have just like that? Y entonces el Señor me habló The Lord spoke to me. y le dije, no es qué, And I said, it's not sino what, es quién, but it's who, que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. Y ustedes tienen mucho conocimiento de la persona del Espíritu You Santo, have so much knowledge of the person pero of the Holy perdieron Spirit, la relación. but you lost the relationship. Y nosotros lo que tenemos, And what we no have, tenemos nada, we have nothing. solo tenemos al Espíritu We Santo, only have the Holy Spirit. tenemos la palabra fe We have the y es el the word Señor que nos saca adelante. faith, and it's the Lord the one takes us No forward. sé si lo entendieron o no lo I don't entendieron, know if they did understand pero nos it or not, agradecieron y but nos they dijeron, si necesitan algo, llámenos. thank us and said, if you need anything, call us. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Why am I telling you Porque all el of mundo this? entero Because the whole world está volteando a ver la iglesia hispana, is turning to see pero the los que Hispanic no lo church, hemos entendido somos but the nosotros. ones that haven't understood Y el it's Señor us. dice, ustedes son la iglesia del último tiempo. The Lord said, you guys are the Y church yo of the les last voy a time. dar, y recibe esto, And iglesia. I will give you and receive Yo this les voy church. a dar a I will ustedes give you lo que ellos han trabajado tanto tiempo, what they have worked for décadas. so many years, Yo se los decades. voy a dar a I ustedes. will give it to Lo you. que a ellos les costó 30, 40, 50 años, What cost them 30, en 40, 4 o 50 5 años, 4 or 5 years, ustedes van a tener, you are gonna have, porque ese es lo que yo quiero because darles. that's what I wanna Pero give nosotros tenemos que creerle a you. Dios. But we have to believe God. Y lo que Dios le interesa es su obra, su viña. What God cares is His Si vineyard. tú sigues pensando en cuánto voy a If you recibir keep on thinking how much I'm gonna y receive, estás pensando en dinero, and if you keep on thinking como of los money, primeros trabajadores, like the first
his te vas a workers, quedar corto. you're gonna just stay La short. iglesia de este tiempo tiene que dejar de pensar en cuánto voy a The church recibir. of this time has to stop Ay, thinking si how much Dios I'm me gonna receive. bendice, si Oh, me da otro if trabajo, God blesses me, if y He gives entonces me voy a another job, creer que el then Señor me está I'm enviando. gonna believe God is sending Y entonces me. voy a hacer lo que And Dios then me dice. No, no I'm es gonna do así. what God says, and it's not like that. Si nosotros creemos, If we believe, debemos de tener amor por la obra we need del to have Señor. love for the work Y of the debemos Lord. de trabajar en la viña del And Señor. we need to work in the vineyard of the No Lord. trabajar para tener un mejor edificio. Not to work for have a No better para building. tener mejores bancas. Not to have better No para chairs. tener ahora competir con los otros Not ministerios. to compete with the other Alguien vino y me ministries. dijo, pastor, la otra iglesia Somebody tiene una said, pantalla. Pastor, the other church Compremos una has a pantalla. screen. Let's buy a Y screen. dije, vete a la otra iglesia, And I pues si said, quieres pantalla. Go to the other church if you want a Dije, screen. ¿cuánto cuesta la pantalla? Yo I ya said, tenía cuentas. how much Dijo, is the screen? $65,000. He said, Le $65,000. dije, vete a volar con 65. And I said, go ahead Si and fly tengo with those money. $65,000, If I have those $65,000, ¿cuántas almas no puedo ganar? How many Invertir souls en la obra del Señor, hacer can campañas, win, invest, pagar lo que make se tenga campaigns, que and pagar pay what is supposed para to que el pay Evangelio for sea the gospel predicado. can be preached. Y nosotros debemos de ser And como esa iglesia, we have to be like that como church, estos like trabajadores. these workers. No preguntaron They nada. didn't ask anything. No dijeron cuánto nos vas a They pagar. didn't say how much are you Nada. going to pay us. Nothing. No dijeron qué vamos a They hacer. didn't say what we are going to ¿Cuándo do. nos vas a pagar? How much are you going to Ellos pay dijeron, us? They said, solo estamos esperando la we oportunidad. are only waiting for the Y Dios te opportunity. dice, yo les doy la And God oportunidad. tells you, I'll give you the opportunity. Yo les doy la oportunidad. I'll Vayan give y you the opportunity. trabajen. Go ahead and work. Si tú dejas de pensar en lo que vas a If you recibir, stop por thinking what you're gonna favor, receive, iglesia, Please, salgamos church, let's come del out. materialismo que of se ha infiltrado en la iglesia. Materialism that has infiltrated the church. Pensamos que porque tienes el que tenga mejor trabajo, We think that the one that has the mejor best job, casa, a better house, mejor carro, a better car, es el que tiene más fe is the one that has y el more que camina faith, en la voluntad de and Dios. the one that walks in the La will of mayoría God. de las veces es todo lo Most contrario. of the time is the contrary. Nosotros pensamos We equivocadamente think wrongfully que si tengo muchas cosas, that he have so many things. entonces estoy caminando en la voluntad de Dios. I'm walking in the will of La God. palabra de Dios y la fe nunca fue para tener más. The will of God and faith was La not to fe have dice, more. el fin de la fe The end of the es la faith salvación de vuestras is the almas. salvation of your souls. Todas las cosas van a venir. Everything El is gonna edificio come. va a venir. The building is Este gonna come. edificio no es nuestro. This building is not El ours. edificio nuestro va a venir Our building is con gonna todas come las instalaciones que el ministerio with all necesite, the installations the pero no ministry por needs, estar buscando un but edificio, not because we're seeking sino a estar building, buscando trabajar en la but obra, because we're seeking to en la work viña del in Señor. the vineyard of the Este Lord. año This year es un año de dejar nuestra propia agenda is a year to leave our own y agenda ubicarnos a trabajar para el and Señor. place ourselves to work in the Por Lord. eso Dios venía hablándome los últimos meses. God was speaking to me the last months. Anótelo por favor. Write this down, please. Todos los miércoles tenemos oración. Every Wednesday we Oramos. have prayer. Amén. Amen. El cuarto miércoles The de cada mes. Fourth Wednesday Y of each anótelo, month, and y write it down. El cuarto miércoles The de cada mes fourth Wednesday no nos of vamos every a month, reunir a orar. we're not going to get together En to vez de estar pray. orando todas las semanas y no hacer nada, Instead of be praying all weeks and not doing el cuarto anything, miércoles de cada the mes fourth todos los Wednesday of meses, every month, vamos a salir a las we're calles going to go out to the streets a evangelizar, to evangelize, a orar por los enfermos, to pray for the a sick, llevar el amor de Cristo, take the love of a evangelizar y ayudar a las personas que realmente lo to necesitan. evangelize and help the people Vamos a that ir truly need help. al hospital a We're orar gonna por go los to the enfermos. hospital and pray for the Usted se sick. pasa toda la vida, spend all Señor, day. unge mis Lord, manos. anoint me, Lo anoint my hands. siento, dame una unción, Oh, Señor, give me an anointing, Lord, para orar por los to pray enfermos. for the sick ones. Pero no oras por But you nadie. don't pray for Hermano, anybody. por favor, Brother, please. ¿quieres que Dios te use? Do you want God to use you? ¿Sabes por qué? You know why. El apóstol Pedro Apostle Peter llevó el evangelio took the gospel a los to gentiles the Gentiles porque no había otro. because there Era el was que no- estaba you más know, cerca. He was the closest Pablo one. estaba orando con todas las cosas raras que tenía en la cabeza. Paul was praying with all the weird things he had in Y his entonces head. estaba orando, le dio hambre And then he was hungry. y tuvo una visión, un And éxtasis. he had a vision and ecstasy. Y entonces vio un manto que se extendía lleno de toda la clase de animales And he saw a river with all que kinds los of judíos animals no podían that comer. the Jewish cannot Y escuchó una voz que decía, eat. He heard a voice that said, Pedro, Peter, mata
y killed come. and eat. Dijo, no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. He said, oh no, Lord, I have 3 never veces eaten sucedió that. esto. This happened 3 Y times. se levantó al cielo ese manto, esa visión. That vision went up Y to entonces vinieron de la casa de un gentil. heaven. And somebody came from a house Y of le a dijeron, Gentile. el Señor nos mandó, un ángel nos mandó para He buscarte. said, an angel sent us to call you. Lo que Dios le estaba hablando en esa visión a Pedro What God was saying to Peter es in que that él vision, quería que fuera a llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. wanted him to take the gospel to the Cuando non-Jewish, the llega a Gentiles. ese lugar, ninguno era judío. When he went to that house, nobody was a Jewish. Pedro era más religioso que los religiosos. Peter was more religious than the Dijo, religious ones. aquí puro, dijo, "Uy, ¿a dónde me trajiste, He said, Señor?" oh, Lord, where did you bring Le me? dijo, bueno. Well, Y entonces comenzó a hablar. and he started to speak. Y en menos de 30 segundos de predicación, Less than 30 minutes of solamente habló lo que era necesario acerca de preaching. He Jesús. only spoke what's necessary about Jesus. Todavía Pedro ni calentaba el pico, es decir, todo predicador dice, voy calentando el pico. Peter wasn't even warming Se iba up yet. preparando, He Pedro was iba en la preparing introducción. himself. He was barely starting in the Pero introduction. como el Espíritu Santo ya conocía a Pedro, But the Holy Spirit knew Peter dijo, no, already. cuando termine le va a cortar la cabeza a todos. He said, no, when he finished, he's going to cut all their Entonces el heads. Espíritu Santo hace a un lado a Pedro. The Holy Spirit puts Peter Pedro on the no había side. acabado su discurso Peter wasn't finished y el with his Espíritu speech. Santo se derramó sobre toda la casa. And the Holy Spirit poured ¿Cómo all lo over the supieron? whole house. Porque comenzaron a hablar en otras How did lenguas they know it? Because they started y speaking in comenzaron a other tongues. alabar al Señor, creyeron en su corazón. And they started to worship God. They believed Ahí in his no les heart. dijo Pedro, pasen al frente, Peter didn't say, entreguen su vida a "Come Cristo, to the front, oremos. No, surrender your life to Christ." así donde estaban, No, creyeron. just like that where they El were, they Espíritu believed. Santo lo supo And the Holy Spirit y knew fueron it. llenos del And they Espíritu were Santo. full of the Holy Spirit. Pedro dijo, ¿qué más hacemos? Vayan y Peter said, bautícenlos en agua. What else do we do? Baptize Si them ya in fueron water. bautizados por el Espíritu Santo, If they were baptized with the Holy bautícenlos Spirit, en agua. baptize them in water. ¿Por qué pasó esto? Why did this happen? Pasó porque Pedro que tenía tantas paradigmas en la It mente, happened because Peter had so much power el Espíritu Santo tuvo que cambiarle el chip, el pensamiento, para que pudiera entender lo que el Señor quería hacer, que era mucho más de lo que Pedro estaba entendiendo. Esta es la palabra para ti, iglesia. Lo que Dios quiere hacer contigo individualmente y como iglesia es mucho más que lo que tú estás pensando. Y vas a hacer mucho más cosas de las que tú tienes planeadas en tu agenda. Pero tienes que creerle. Deja de condicionar a Dios. Ay, si me das más horas, si me das más dinero, te voy a servir. Si tienes ese corazón mezquino para con Dios, cuando tengas el dinero, tengas el trabajo, no vuelves a la iglesia. El Señor le dijo, tú hablas eso porque tienes envidia, porque yo soy bueno. The Lord said, you speak that because you have Págale, le envy dijo, of me. págale Pay y him, que se vayan. and let him go. Esos trabajadores Those workers no volvieron a tener una oportunidad did para not trabajar en la viña. had another opportunity to work in Pero the los que vineyard. nunca negociaron, But the ones that never los que came no to an pidieron agreement, nada, the ones that didn't ask sino for anything, simplemente agradecieron but they la just oportunidad simply y fueron a trabajar, thank the opportunity and fueron went to work. grandemente bendecidos. greatly blessed. Eso es lo que viene para este año. That is what's coming for this Y este year. año 2026, And this year 2026, todos los meses vamos a tener un evento every evangelístico, month we're gonna sea have lo que an sea. evangelistic Reuniones de mujeres, de hombres, complete reunions of men or women, campañas evangelísticas afuera. evangelistic campaigns Vamos a hacer outside. lo que tengamos que hacer y donde el Señor nos lleve. We're gonna do what we have to do. Pero We're vamos a predicar el Lord evangelio takes us, we're gonna preach y the vamos a gospel. ganar almas. And we're gonna win souls. Porque si no trabajamos en la viña, Because if we don't work in the ¿qué vineyard, estamos haciendo? what are we doing? Yo no quiero llegar a una edad de 90 años. I don't want to reach Bueno, 90 sí quiero years llegar a old. los 90. I do want to reach 90. Pero no quiero llegar y que todos estemos viejitos But I don't want to reach 90. mirándonos en la cara, Everyone old and looking at each other, soñando lo que Dios pudo hacer con dreaming what nosotros. God could have been Uy, done. si lo hubiera hecho. Oh, if I would Uy, have si lo done hubiera it. creído. If I would believe it. Estaba en una reunión I was in a reunion y estaban algunos pastores y and there were líderes. some more Estábamos comiendo, no era algo. pastors and leaders. We were eating. Y yo, muchos de ustedes saben que me gusta andar en motocicleta. Many of you know that Tengo I una like to motocicleta grande, un cilindraje ride grande. a motorcycle. Y los pastores me decían,
¿No te da miedo? The pastor was telling me, aren't you ¿No es afraid? peligroso? Isn't it dangerous? Digo, más de lo que te imaginas. And I Le said, dije. "More Es than más you can peligroso de lo imagine." que te imaginas. Yo le dije, es más peligroso de lo que tú te I said, imaginas. it's more dangerous than what you can imagine. Me dijo, ¿no tienes miedo? He said, aren't you afraid? Dije, la verdad. And I said, the truth, Le dije, tengo miedo I'm afraid a llegar a los 90 años to reach 90 years old, soñando lo que quise hacer y no lo hice. dreaming what I could have Tengo done and I miedo didn't de do it. llegar a los 80, 90 años I'm afraid sentado to reach 80, y que ya 90 mi years cuerpo old, no se pueda mover sitting down without my body y being able to move, lamentándome por lo que no hice porque tuve miedo. lamenting myself Y what I sabes couldn't una have cosa, because I have afraid. la I was misión que el Señor me ha encomendado, afraid. The mission that que no God has solamente given es ser me, pastor de una and it's congregación, not just to be a pastor of a siempre congregation. me ha dado un temor de Dios. He has always Y given me muchas the fear veces of he God. tenido miedo, And many times I've been pero afraid, prefiero hacerlo but I y rather no do llegar it un día en mi vida and not reach a day que in my diga, life y si lo hubiera hecho, that I could say, if I would ¿qué have hubiera done pasado? it, what would have Yo happened? prefiero arriesgarme con el I'd Señor rather take the y chance with the prefiero Lord superar mis temores and que overpass llegar my fears, a un tiempo de mi vida that get in time of my y life, saber que no hice nada con lo que Dios knowing me dio. that I didn't do anything with Este what año, God gave me. iglesia, es This un year, año de los primeros meses. the first Y month, por favor, and please, esto es un mensaje, no es un estudio. this is a message, not a study. Enero, febrero, marzo, January, February, principios March, de abril. the first days of April. Todas las semanas vamos a tener semanas de capacitación All weeks we're going to have days Equipamiento y of preparación equipment and capacitation para evangelizar. to evangelize. El evangelismo no es para uno, Evangelism is no not es para for los one. evangelistas. It's not for the evangelistic Todos tenemos el ministerio de la ones. We reconciliación. all have the ministry of the Reconciliar al reconciliation. mundo con Dios. Reconciliate Entonces, the world with God. pero no vamos a esperar al abril We're not going to para wait ya till tener todo. April to have it Entonces ir a trabajar. and then go to work. No, No. desde el primer mes From the first vamos a month, estar siendo we're gonna capacitados, start being capacitated. aprender cómo We're evangelizar, gonna learn how to, aprender cómo evangelize, escuchar al Espíritu Santo, learn how to listen to the Holy aprender Spirit, a orar por learn las how almas to pray for the y souls, aprender a ir and por learn las how almas. to go for the souls. Y vamos a ir aprendiendo We're gonna- toda la the iglesia, whole church are gonna be pero learning, también vamos a ir poniéndolo but por obra. we're gonna Porque start ¿de qué nos practicing it. sirve aprender tanto? Because what good is it ¿Sabe to lo que learn so pasa? much? Se nos hace una cabezota You know what happens? We get y a nos big hacemos head, religiosos and we become religious. y nos hacemos que lo sabemos todo. And we become that know-it-all. Pero no importa si estamos tan It ocupados en la doesn't vida. matter, we're busy El in Señor, life. no, cuando nos presentemos delante del When we Señor, present ourselves before the el Lord, Señor no te va a decir, ¿estuviste muy God ocupado is en la gonna- iglesia? gonna tell you, "Are you Tú le vas a decir, busy at sí. church?" You're gonna Yo say, llegaba "Yes, temprano, I was there era early. ujier, I was an usher. I cantaba, was singing. hacía esto, I hacía would lo do otro. this and I would do that." El Señor no te va a preguntar por That's si not estabas ocupado. What the Lord gonna ask you if you were busy. El Señor te va a The preguntar Lord por will cuál fruto llevaste. ask you, what fruit did you took? Y a veces la iglesia estamos tan ocupados en actividades en la iglesia, So many times the church is preparándonos, busy in haciendo. activities, preparing ourselves, doing. Pero la misión que Jesús nos dio no lo hacemos. But the mission that Jesus Que es gave ganar us, almas. we didn't do it. We just Hazte una winning souls. pregunta. Ask yourself ¿Cuándo something. fue la última vez que tú ganaste una persona, una familia para When Cristo? was the last time you win a soul, a family for Christ? Tal vez lo hiciste hace tiempo, You maybe did it a long time pero ago. quiero decirte que no estás listo para ir a la presencia de Dios. I'm going to tell you that you're not ready Te to go hace to the falta presence of mucho. God. You still need El mundo more. entero necesita a The Cristo. whole world Y si needs estamos Jesus. en esta And nación, if we are in es this porque nation, Dios nos va a it's usar because God is gonna para use bendecir us esta to nación. bless this En nation. ti serán benditas todas las familias de la All tierra. the families of Por the earth favor, will be blessed iglesia, in you. por favor, Please, iglesia, despierta en church, esto. wake up in this. Sacúdete el pensamiento de yo no puedo. Shake off the thought Pobrecitos of, de I can't, nosotros. poor of us. Necesitamos ayuda. We need help. Ayuda del gobierno. Help from the government. Ayuda de la Help iglesia. from the church. Poniendo cara para que nos abran las puertas. No. Put in faces so they Dice can la open the doors. palabra, No. en ti serán benditas The todas word las familias de la says tierra. All the families will be blessed in Dice you. la palabra, serás cabeza y no serás The cola. word says you will be head No and not a pedirás tail. prestado. You're not going to ask for Vendrán borrow. y te pedirán prestado a ti. They're going to come and ask ¿Quién? you borrow. Who? Las naciones de la tierra. nations of the earth. Esto habla de una iglesia That bendecida, speaks of a blessed de una church. iglesia que conoce su identidad, Of a church that knows que its conoce identity, su that propósito knows its y purpose. camina en And lo they que walk Dios le está in poniendo. what God is telling them. Porque si tú caminas en el Because
propósito de Dios, if you walk in the purpose no te of God, preocupes por la don't provisión. worry for the La provision. provisión The provision viene cuando caminas comes en la when visión. you walk in the vision. Trabaja en la obra. Work in the Evangeliza. Evangelize. Dice la palabra, haz obra de The word evangelista. says, make a work of Cumple tu evangelist. ministerio. Fulfill your Habla ministry. la palabra, predica Speak the word, a preach tiempo y fuera de in tiempo. time and outside of Predica time. en todo lugar, Preaching everywhere. porque el fruto Because the fruit viene de parte de comes Dios. from God. Entonces dice la palabra, So the Él es word el que se says encarga de he's pagar. the one that takes care of Sí, to el pay. Señor también paga. Yes, the Lord also ¿Y sabes pays. una cosa? And you know something? El Padre The Celestial, celestial Father, Jesús, Jesus, es el mejor patrón que cualquiera is puede the tener. best boss anybody can have. Yo trabajé desde los 8 años I worked en la since calle, literalmente, I para was 8 llevar years alimento old a mi casa. on the street De so los I can 8, take food in my house. 8, From 9 años. 8, 9 years old. Trabajé en todos los trabajos. I work in Trabajé every en job I muchas can. cosas. I work in many things. Me pregunta, yo sé hacer de todo. If you ask me, I can do many things. Bueno, no sé hacer de todo. No Not sé hacer muchas everything, cosas. but I know how to do many things. A veces me pregunta, ¿por qué sabe hacer tantas cosas? And they ask me, how Por how dos come you razones. know how to do many things? Porque For siempre two fui reasons. pobre y no tenía para pagar. I was always poor and never had Y porque he something to vivido pay. mucho tiempo. And because I have lived Por for a eso long aprendí time, muchas cosas. that's why I learned many things. Pero cuando el Señor te bendice, When the Lord el blesses, Señor te lleva mucho más allá de todo lo que tú puedes lograr He en tu vida. takes you beyond what you can take in your ¿Saben life. una cosa? Ustedes son una generación especial. You guys are a special generation. Porque hubo hombres y mujeres de fe They were men que and digo women yo, of faith rompieron piedra, trabajaron en esta tierra. that I say they Y ustedes como iglesia y que en esta generación you as church and in this no van a generation, trabajar en lo que nosotros trabajamos. you're not going to work in what we work. Eso ya lo pasamos nosotros We already passed through para that. abrir brecha y para que ustedes y sus To familias open a path and for your vayan hacia families adelante. can go forward. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus y told his termino con disciples, esta and I palabra. finish with this word. Jesús les dijo a sus Jesus discípulos, told his disciples, cosas mayores greater things harán ustedes you en will mi do nombre. in Diga my conmigo, name. cosas Say mayores. with me, greater things. ¿Tú te puedes imaginar esto, que los Can you discípulos imagine que this? se andaban That peleando, the disciples that were fighting, Pedro que andaba cortando orejas, Peter that was cutting off his Tomás ears, que era bien incrédulo, Thomas that was very y unbeliever, pase por todos. and he went through Y all Jesús of le them. dijo, ustedes, And he said, mis discípulos, you, my van a disciples, hacer cosas mayores. will do greater ¿Por things. qué? Why? Porque yo ya abrí camino. Because I already Y opened porque the path. yo voy a prepararles una And morada. because I'm gonna go Y get porque ready yo to ya bring- hice lo que se tenía que hacer Because I did what para it que was ustedes meant to be, hagan cosas so más grandes que yo. you can do greater things Ustedes than son me. la generación You are the que van a generation hacer cosas mucho más that grandes. are gonna do much Van a bigger levantar things. congregaciones mucho más grandes. You guys are gonna lift Aquí up en much este bigger lugar congregations. Dios va a levantar In apóstoles, this place, God is pastores, gonna lift up pero no apostles, pastores pastors, solamente de una congregación, not just pastors of one padres congregation. espirituales It's y madres espirituales spiritual fathers para and ciudades mothers y for para cities naciones. and for nations. ¿Por qué? Why? Porque el pastor Carlos lo dice, Because no Pastor porque Carlos la says it. palabra lo dice. No, because the word Y says ustedes van a lograr y alcanzar And you cosas are gonna que fulfill nosotros things nunca vamos a that alcanzar. we're never gonna be able to reach. Pero nosotros trazamos el camino y pusimos la plataforma But we opened the path and put the platform para que desde ahí despeguen con la fe that from there y you con can la take off palabra from que Dios faith ha puesto en su and with the corazón. word that God put in Vamos your a heart. lograr grandes cosas en We're este gonna año. accomplish many things Y in lo this que year. en muchos años no habíamos And visto, what we haven't seen in en many este years, año in this vamos a year, ver una gran multiplicación we're de gonna almas see viniendo. a great multiplication of Pero souls coming. no es para los que se emocionan. It's not for those that just Sabes get que cada emotional. año, así como cuando te apuntas al gimnasio, You know that every year, dices, just like you subscribe to the comienza gym, el año, voy a ir al gimnasio, the voy a year bajar de started, peso. I'm going to go to the gym, I'm going to lose weight. Todos se anotan al gimnasio enero, They all go to febrero, the gym. ya nadie va. January, February, nobody goes. Porque así a veces somos muy Because emocionales. that's how we are emotional. Pero esta sometimes. palabra no puede ser emocional y decir, vamos a trabajar enero. This word cannot be Y emotional. febrero We're ya gonna nos work. olvidamos de lo que el Señor nos dijo. January, we forget Tenemos que February. tenerlo en nuestro corazón y en nuestra Need mente. to have in our hearts and our minds. Y si tenemos amor por And Cristo, if we have love for Christ, vamos a tener compasión por las we're almas. going to have compassion Y Dios for te va a those usar souls. grandemente. And God is going to use you Esa greatly. es la palabra para That nosotros este año. is the word for Y us tú in estabas this year. esperando una super revelación And you were waiting for such a de la revelation tercer cielo. from No, the third heaven. es algo que Dios ya viene diciéndonos No, hace it's mucho. something that God has been telling us for a ¿Cómo long Dios time. nos va a llevar en una revelación mayor He's gonna take us in a si greater no revelation. hacemos
lo básico que el Señor nos está if we don't do pidiendo. the basic that God is Amén. asking us for. Amen. Es un año de volver a los principios. It's a year to go back Es to un the año de beginning. volver a la palabra. It's a year to go back to the Es word. un año de volver a la It's a year fe. to go back to the Es un faith. año de volver a la It's a comisión year que Dios to go nos ha back dado. to the commission that Y God deja has que given Dios us. se maraville. Allow for God Cuando to a lo be largo del año along the year. vas a ser bendecido y vas a decir, wow, cómo en este año, cómo Dios me entregó tanto y me dio tanto. You're going to be blessed and you're going to say how God gave me Así so como much. estos hombres se sorprendieron y dijeron, pero solamente trabajé 1 hora y recibí como si hubiera trabajado tanto. Just like this man got amazed. I just worked 1 hour A ver, and I los got paid for so matemáticos, much. ayúdenme por favor. The mathematicians, please help me. Si nosotros trabajamos este año If we work this y el year Señor nos and bendice, the Lord blesses ¿cuánto us, no nos va a multiplicar? how much is Yo He le gonna llamo, multiply es como la to olla us? express de Dios. I said it's ¿Sabe lo like que es la a- olla express? Mi ma- Instant pot. Mi mamá tenía una. My mother had one. La carne se cose en 3 horas The meat is a cooked fuego in 3 hours, normal, a en una normal olla. fire, in a Pero pot. si lo mete ahí, But if you put it in 15, 20 minutos la carne se está there, deshaciendo 15-20 minutes, the porque está cocida a presión, en una olla a presión. because it's cooking in a pressure Este año pot. es un año donde Dios mete a la iglesia en ese tiempo de presión, It's a year where God puts pero the church in también that tiempos acelerados, instant, but also donde lo que nos accelerated podía times. costar 15, 20 What could años, take us lo vamos 15, a ver 20 en years, este año. we're gonna see Lo vas this a ver en year. tu casa, You're gonna see it in en your tu house, familia, in your family. lo vas a ver. La familia de Noemí, And Noemi's nos family. casamos, We got married. pasamos unas vacaciones predicándole a toda su familia. We spent for vacations Fuimos, preaching to our viajamos y le family. predicamos a todos los primos, We went and tíos, preached her abuelos. uncles, cousins, grandparents. Pasaron 15 años, 15 years passed. 17 años 17 para ver years que toda esa familia viniera a los to pies see de the Cristo. whole Y es un family come to testimonio the que se lo Christ. dejo para otra And ocasión. it's a testimony that I will leave to another occasion. 17 años. 17 years. ¿Sabe una cosa? And you know Su something? familia no va a venir en 17 años. Her family is not going to come Ya in 17 years. ya hubo alguien que pagó el There precio was already y que someone se that paid paró the en price fe and y stand que in faith renunció a todo and renounced para everything recibir la promesa de Dios. to receive the promise of A ella God. le costó 17 It años. took her 17 En mi years. familia fue And diferente, it wasn't different in pero my este family. año But this year, va a venir a ver a su familia viniendo a los you're pies de gonna see Cristo. your family come Va a to ver a their sus Christ. tíos, You're gonna see your a sus uncles, primos, sí, your esos que dicen, cousins, está bien loco. those that you said they're Todo very mundo crazy. puede cambiar, menos mi tía loca. Everybody can change La things, tía but not loca my va a venir a aunt este lugar. crazy aunt. Y a lo That is mejor no a she's gonna esta come. And congregación, maybe not to this pero va a venir a congregation, los pies de Cristo. but they're gonna come Tal to vez the en su Christ. país, Maybe in your country. tal vez en otra nación. Maybe in a different Pero le van a nation. llamar y le van a decir, hermana, ¿qué crees? They're gonna call you and just say, Hermano, ¿qué crees? brother, sister, guess Venimos what? a la iglesia, We come to church. nos bautizamos, We got baptized. ya estamos sirviendo a We Dios, are already hermano. serving God, brother. ¿Cómo pasó? How did it Porque happen? le creíste a Because Dios. you believe God. Porque trabajaste en lo que el Because you Señor te worked dice. in what the Lord Y told si tú you. trabajas en su obra, And if you work in His el Señor se vineyard, encarga de tu vida. He's gonna Amén. take care of your Dale un life. fuerte aplauso Amen. al Señor y Give a ponte loud de pie. applause to the Lord and stand up. Y vamos a orar. Let's pray. Y yo voy a pedir que como iglesia I'm going to ask you that as a church, tomémonos de las manos. let's hold hands. Nadie se quede solo. Nobody's Que están acá, por favor, vengan y júntense aquí en medio. Please come up here and Y get vamos together a in orar. front. Let's pray. Y vamos a dar gracias. And we're going to give thanks. Tome ahí, vamos a comenzar el año We're going to start the year tomando la cena del Señor. taking the supper of the Lord. Y ahí le entregamos